A finales del siglo XIX, la tradición esotérica adquiría popularidad en Occidente. Encabezados por H. P. Blavatsky, quien junto con el coronel Henry Steele Olcott fundan la Sociedad Teosófica. Muchas de las enseñanzas fundamentales de la teosofía se encuentran en las cartas transmitidas por dos maestros de sabiduría. Los Mahatmas son maestros de alto rango en la escuela de la vida. Son personas evolucionadas que han alcanzado un conocimiento directo y un dominio sobre las leyes del universo, evolucionando hacia una conciencia de su potencial espiritual y a otros planos del ser. Movidos por la compasión hacia toda la raza humana, los maestros estaban interesados en comunicar su conocimiento al mundo. Muchas de sus enseñanzas de contenido metafísico y filosófico se encuentran en la extraordinaria correspondencia de estas cartas enviadas por los maestros a Alfred P. Sinnett en 1883. Hacemos la invitación para unirse al estudio de las cartas de los Mahatmas los días martes a las 11:30 horas del centro de México. Impartido por Enrique Reich, doctor en psicología, autor y conferencista internacional, donde analiza los aspectos fenomenales del contenido de las cartas y comenta su impacto posterior en la sociedad teosófica. Estamos empezando a revisar, después de las cartas de Barker, empezamos con uno de los libros de General Hadassah en su nombre, dedicado al maestro KH, y ahora estamos con Early Teachings, que en castellano se llama Primitivas Enseñanzas. Bueno, entonces estábamos apenas con la introducción. Empezamos con la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender, compartir fraternalmente, practicar altruismo y servir sin reservas. Radha. También nos dirigimos a nuestros queridos y venerados maestros de sabiduría. Queremos decirles que apreciamos muchísimo el esfuerzo que realizaron para enseñar y guiar a los seres con quienes mantuvieron contacto y correspondencia a finales del siglo XIX. Les agradecemos su paciencia, tolerancia y esfuerzos por instruir a la humanidad a pesar de los obstáculos y acusaciones sin fundamento de que fueron objeto. Queremos que observen que aquí estamos un puñado de sus seguidores, los teósofos, prestos a ser influidos por el maravilloso contenido transmitido por ustedes. También les pedimos que constaten que les queremos, admiramos y con profunda lealtad vivimos abiertos a sus enseñanzas. Finalmente les solicitamos que nos permitan invocarles para recibir, si así lo consideran prudente, su inspiración y guía, para facilitar el que podamos comprender y aplicar en la práctica las profundas verdades reveladas por ustedes. Así sea. Otra vez la foto para deleitarnos el ojo un poquito por el grado de detalle que tiene de Madame Blavatsky. Y bueno, vamos entonces a entrar ya en las Early Teachings, en las primitivas enseñanzas de los maestros. Esta es una edición antigua de las primitivas enseñanzas ya traducida al castellano. Y vamos a ver entonces lo que es la tercera parte. Para eso tenemos que hacer un preámbulo. La introducción que trae este libro, vamos a revisarla primero con algunas extensiones para poder entrar un poco en frecuencia, debido a que el libro tiene cosas un poco complejas. Bueno, así se introduce esta obra, dice, en su obra El Mundo Oculto. Ya sabemos a qué se refiere. Esto se refiere el señor Sinnett, cómo contrajo amistad con la señora Blavatsky. Leyendo las cartas de HPB y el dietario del coronel Olcott correspondientes al dicho periodo, se tendrá clara la idea de las relaciones entre ella, la señora Blavatsky, y los investigadores teosóficos. La instrucción dada por algunos maestros de sabiduría a Sinnett y a Hume llegó en forma de respuestas a preguntas que estos formularon. Eso ya lo sabemos todos, pero hay que aclararlo.
Entonces ellos formularon una serie de preguntas, sobre todo Sinet, que estaba muy inquieto con ese tema, y los maestros contestaron a esas preguntas. Los investigadores anotaban por escrito las preguntas y después las entregaban o las remitían a Blavatsky, quien unas veces con ellos y otras ausentes residía según su conveniencia o en Allahabad o en Simla o en Bombay. Allahabad por diferentes razones que también todos conocemos, en Simla también, ya lo habíamos dicho, y en Bombay porque ahí estaba la sociedad originalmente. El procedimiento adoptado por los maestros parece que en términos generales fue como sigue. A veces los maestros por medios ocultos llevaban la carta a sus residentes del Tíbet. A veces leían la carta en la India doquiera que fuese escrita. En pocos casos el maestro KH después de recibir una carta la anotaba y la devolvía a HPB para que la archivase. Varias cartas del señor Sinet y una del señor Hume así anotadas archivó Blavatsky y se conservan en Adiar. En respuesta enviaban de manera por todo extremo maravilloso cartas escritas con lápiz azul o rojo o bien con tinta negra o encarnada. Una de ellas estaba escrita con tinta verde. Entonces nos está dando un panorama de cómo es que se comunicaban los maestros con las preguntas que les hacían estos dos británicos de aquella época y también el tipo de correspondencia que llevaban, el papel importante que tenía Madame Blavatsky en la entrega y en la recepción de estas cartas y las tintas que también se utilizaban, cosa que también era muy conocida por nosotros, sobre todo el maestro Yeme y el maestro KH, pero bueno, aquí aparecen también otras alternativas. Las cartas no estaban manuscritas a mano, aunque parezca esto una contradicción, no estaban manuscritas a mano, sino materializando el escrito sobre el papel por un procedimiento que emplean los adeptos y requiere valerse del espacio de 4 dimensiones. Esto lo entendemos poco, o un poco lo podemos más o menos entender, y lo cierto es que quedaban tipeadas en la porción intermedia del papel de algodón de aquella época. En las cartas precipitadas no hay diferencia alguna que las distinga de las manuscritas cuando se ven a ojo de buen cubero. No hay la más leve diferencia en el carácter quirográfico de la letra. Cada maestro tiene su peculiar carácter de letra, como la tenemos todos los seres humanos. Pero lo notable es que aunque el carácter de letra es personal de un maestro, también parece una escritura oficial procedente de determinada oficina regida por determinado jefe. Es lo que dice Giner Hadas. Siguiente párrafo. Así, algunos discípulos de los maestros M y KH se les confirió el derecho de precipitar su escritura oficial. Esto también es para mí novedoso. Ellos tuvieron que pedir permiso para precipitar y se les concedió el permiso de haber sido del Chohan, del Maha Chohan de la época. Entonces, repito, a algunos discípulos de los maestros M y KH se les confirió el derecho de precipitar su escritura oficial, ellos a través de los dos que podían hacerlo, que no había muchos que pudieran hacerlo, para poder entonces hacer más expedita la información que requerían estos dos europeos y que estaban ellos también deseosos de contestar. Esto es perfectamente comprensible si tenemos en cuenta que los maestros no son ascetas, que moren aparte de las vertientes de los nevados Himalayas, sino otra cosa que hacer que vivir en la beatitud y en los reinos superiores. Ese es un tipo de maestro, el maestro asceta, sino que al contrario, son jefes de grandes departamentos de la mundial actividad, dirigen a numerosos operarios y les queda muy poco tiempo libre. Es decir, aquí hace una distinción para que el lector sepa entonces que hay varios tipos de maestros y que no nos imaginemos que son ascetas. Son personas muy parecidas a lo que sería un bodhisattva, es decir, encargados de instruir, de ayudar a la humanidad. Por lo tanto, así como un vasto establecimiento comercial puede haber un mecanógrafo al servicio del director, pero que con permiso de este pueda utilizar el secretario particular, así también sucede con la escritura de ambos maestros, que utilizan entonces a sus chelas más adelantados, que no tenían muchos para poder hacer este proceso, que también sabemos que requiere mucha energía. Algunas veces escriben ellos personalmente, y tal fue el caso especial de las cartas, en que daban instrucciones a aspirantes o chelas a quienes no podían impresionar por ningún otro medio oculto, pero a menudo se dieron las instrucciones a algún discípulo avanzado, bosquejando lo que había que responder a una pregunta. Declaración de HPB. Pasamos dentro de esta misma introducción que tiene Giner Hadassah. Esta mañana, dice HPB, la declaración de HPB, antes de recibir la carta a las 6, el maestro me dijo y me permitió que le hiciera comprender, por último, a usted, la declaración está precedida por las palabras siguientes manuscritas por la señora Gebhardt. Dice, extractos de una carta de HPB
fechada en Wurzburgo el 24 de enero de 1886 y copiada por la señora a todos los sinceros y verdaderamente devotos teósofos. Y viene una quote que dice, como sembráis, cosecharéis. Bueno, esta es entonces la carta de la que vamos a hablar. Las personas y privadas preguntas y súplicas, las respuestas trazadas en la mente de aquellos a quienes tales materias puedan todavía interesar y cuyas mentes no estén aún enteramente rasas para tales preguntas del mundo terrestre. Las respuestas de chelas y novicios, a menudo algo reflejadas de mi propia mente. Lo que dice el maestro en esta carta, entonces, que está refiriendo Blavatsky. Repito la parte en roja que es muy importante. Entonces, después de que dice, como sembréis, cosecharéis, viene el contenido y dice las personales y privadas preguntas y súplicas. Está hablando entonces de lo que se les preguntaba a los maestros. Las respuestas trazadas en la mente de aquellos a quienes tales materias puedan todavía interesar. Repito, las respuestas que van a ser trazadas en la mente de aquellos a quienes estas materias que ellos están respondiendo de acuerdo a lo que se les preguntaban todavía pudieran interesarles. Y estas personas tienen mentes que no están enteramente rasas, como tábulas rasas. ¿Se acuerdan ustedes el dicho que había en la antigüedad respecto a la pedagogía? Que se hablaba de si ya traíamos cosas después de las reencarnaciones o si veníamos como tábulas rasas, es decir, que el que no sabe todavía nada de nada, cuyas mentes no están aún enteramente rasas para tales preguntas del mundo terrestre. Las respuestas de chelas y novicios a menudo algo reflejadas de mi propia mente, dice el maestro. Bueno, eso es lo que se les va a contestar con el conocimiento que existe y con lo que se les está permitido compartir. Porque los maestros no se detendrán ni por un momento a decir nada relativo a cuestiones individuales. Los maestros no van a ayudar a nadie para cuestiones que tengan que ver con el egoísmo individual o privadas, que solo atañen a una o ni siquiera a 10 personas en lo tocante a su bienestar, infortunios o dicha en este mundo de Maya. Esas cosas no les interesan a los maestros. Todo el bienestar personal, los infortunios de la suerte o todo lo que pueda pasar de problemas y complicaciones mientras estamos en el mundo mayábico, sino únicamente responderán a preguntas de verdadera importancia universal. La última parte en verde. Todos vosotros los teósofos habéis rastreado en vuestra mente los ideales de nuestros maestros. Repito, todos vosotros solo por ser teósofos habéis rastreado en vuestra mente los ideales de nuestros maestros. Vosotros inconscientemente, con la mejor intención y sinceridad de propósito, los habéis profanado al pensar y creer siquiera por un momento que se preocuparían de vuestros materiales intereses terrestres. Los profanamos cuando les pedimos a ellos cosas que tienen que ver con cuestiones individuales o personales. Entonces, al pensar y creer, los hemos profanado, siquiera por un momento, que se preocuparían de nuestros materiales intereses, de los hijos que debiéramos de tener, las hijas que casar, las casas que construir, etc. Ese tema no va con los maestros. Bueno, hace una aclaración General Hadassah que es muy interesante que podamos analizar. Ha habido errores científicos, comenta la carta, gramaticales y de concepto. Los errores que hay en la transcripción de estas cartas tienen que ver con el contenido, pero también con la forma como se ha hecho el contenido. Se han expresado en un lenguaje que tergiversaban por completo el original significado, es decir, a pesar de que los maestros tenían la intención de que esto se entendiera perfectamente, de alguna manera, a la hora de recibirse esta comunicación, se tergiversaba, se cambiaba y a veces con expresiones que en tibetano, sánscrito y otros idiomas asiáticos tenían muy diferente sentido. Como de ello pondré algún ejemplo. Y aquí viene el ejemplo. En respuesta a una carta del señor Sinet relativa a alguna aparente contradicción en Isis, el chela encargado de precipitar la respuesta del Mahatma KH puso: tuve que ejercer toda mi ingenuity para conciliar ambas cosas. Puse en itálica ingenuity. Tuve que ejercer toda mi ingenuidad para conciliar lo que están preguntando y lo que se puede decir en los idiomas tibetanos. Ahora bien, la palabra ingenuity, según se puede ver en el diccionario de Webster, significa etimológicamente candor, franqueza, ingenuidad y rectitud. Pero ya está anticuada y no se usa en esta acepción porque Massey Hume creó que también el señor Sinet torcieron su significado dando el de maña. Es decir,
una persona ingenua lo tradujeron como mañosa o como habilidoso o como alguien a quien le es fácil la inventiva porque tiene ingenio, de ingenuity, ingenuidad, como una persona un poco tonta que no sabe, que es ingenuo, que se lo cree todo, pero también ingenio viene, como en el caso de la ingeniería, de ingenio para poder generar y crear cosas. Bueno, resultó entonces que la palabra fue muy complicada en la traducción, como si en el caso de referencia se hubiese inventado una nueva combinación para demostrar que no había una supuesta contradicción. Este es el ejemplo entonces que se pone en esta carta acerca de lo muy complicado que es utilizar ciertas, tras- transportar las ideas al lenguaje original, que puede ser tibetano, y después de este lenguaje transportarlo a los idiomas europeos, principalmente inglés, sin caer en un distanciamiento de lo que quiere decir en una lengua y en otra lo que se está tratando de traducir. Bueno, por eso los italianos se acuerdan, dicen bien que traduttore traitore. De aquí que se dijera, el Mahatma confiesa sin rubor su ingeniosidad. Aquí pasó de ingenuidad a ingeniosidad. Y entonces el ingenuity ya se pasó a ingeniosidad. El uso de artificio para conciliar las cosas, lo mismo que haría un astuto y trapacero, legüello, etcétera. Eso es viéndose un poco con sarcasmo en relación a lo que se había interpretado. Si a mí me hubiese comisionado para escribir o precipitar la carta, hubiera interpretado el pensamiento del maestro por medio de la palabra ingenuousness, que significa ingenuidad, sinceridad, franqueza, rectitud, transparencia, corazón abierto. Él hubiera entonces puesto ingenuousness, porque ingenuousness ya es otra cosa. Y entonces ahí se está hablando entonces de franqueza, rectitud, corazón abierto, sin asomo de reserva ni disimulo, según la define Webster. Y se evitaría así todo oprobio o todo insulto lanzado contra el carácter del Mahatma KH. Bueno, entonces aquí se está hablando de los problemas de la lengua, que al final generan problemas en el contenido. Vamos a revisar un poco ese tema de la comunicación, porque todavía hasta la fecha esto pasa. Vamos a revisar un poco la comunicación, la teoría sobre todo la teoría de Paul Václavic, de Valvelas y Don Jackson, pero sobre todo de Václavic. Este de arriba es Václavic y vamos a ver un poco. El primer problema que hay en las lenguas europeas se llama polisémica. La polisemia es cuando unas palabras tienen varios significados. Entonces es una misma palabra que según el contexto adquiere diferentes significados, como pasó en el caso de ingenuity. Una misma palabra puede referirse a diferentes conceptos o realidades, pero siempre manteniendo una conexión semántica. Aquí hay otro tema. Cuando ustedes ven los sinónimos que hay en lengua tibetana o las lenguas palí, etcétera, todas las lenguas estas, las que se utilizan para la espiritualidad, todo tiene sentido. Es decir, todos los sinónimos están muy cerca de la definición original. Pero cuando observamos esto en las lenguas europeas, el tema este no pasa así, es diferente. Empiezan como a separarse los sentidos de las palabras. Es una polisemia amplia. Paul Václavic, que es el que está aquí, le estamos reseñando, es un genio de la comunicación, dice que el significado constituye la preocupación central de la semántica. Si no hay una construcción respecto al significado, pues va a ser muy problemático que todos nos podamos entender. Si bien es posible transmitir series de símbolos con corrección sintáctica, sintáctica es el orden que debe tener la literatura cuando se comparte, carecerían de sentido a menos que el emisor y el receptor se hubieran puesto de acuerdo de antemano con respecto a su significado, o por lo menos poner entre paréntesis el significado que se está pretendiendo dar a aquello que se está transmitiendo. En tal sentido, toda información compartida presupone una convención semántica, es decir, hay que ponerse de acuerdo sobre qué significa la palabra más importante del trozo que se está compartiendo. Por último, la comunicación afecta a la conducta y este es un aspecto pragmático de la práctica. Si bien es posible efectuar una separación conceptual clara entre estas tres áreas, ellas son, no obstante, interdependientes. Como señala George, en muchos sentidos es válido afirmar que la sintáctica es lógica matemática, que la semántica es la filosofía o filosofía de la ciencia y que la pragmática es la psicología. Bueno, es lo que dicen. Pero estos campos no son en realidad completamente diferentes, son más bien complementarios. Y ahora vamos entonces con Oswald Spengler, o sea, un erudito posterior o bueno, que por lo menos con más profundidad de Václavic, que ya trae bastante. Václavic tiene libros muy buenos
Teoría de la comunicación humana, otro que se llama Comunicación, es un scholar, es una persona tiene una gran reputación. Y luego tiene un libro muy divertido que se llama El arte de amargarse la vida. Y en este arte del amargarse la vida, él habla de algunos aspectos psicoterapéuticos. Ahí es un libro que yo puedo recomendar que ustedes lean porque es muy divertido aparte aplica la comunicación a diferentes problemas convencionales que hay en el mundo, en el mundo en el que vivimos. Bueno, pasamos ahora a Oswald Spengler. Dice, Oswald Spengler muestra no solo que la noción de cero como número resultaba impensable, sino también que las magnitudes negativas no tenían ningún lugar propio en la realidad del mundo clásico. Las magnitudes negativas carecen de existencia, ya sabemos todos los negativos a partir del cero. La expresión -2, -3 es algo perceptible ni una representación de magnitud, nunca nos dan idea de magnitud. La idea de que los números constituían la expresión de magnitudes siguió predominando durante 2000 años. El cambio decisivo pasó en el siglo XVI cuando Vieta introdujo las letras como notación en lugar de los números. De este modo, la idea de los números como magnitudes discretas quedó relegada a un lugar secundario y nació el poderoso concepto de variable. Y es lo que se usa ahora en la ciencia, las famosas variables. Con las variables es más fácil interpretar entonces los textos que son complejos de explicar, porque empezamos entonces a ver una variabilidad, por eso se usan entonces las dinámicas horizontales y verticales para tratar de entender mejor los mensajes que se transcriben o que se envían, sobre todo desde lenguas que son muy distantes a las europeas. El concepto que el matemático griego clásico habría considerado tan irreal como una alucinación, pues en contraste con el número que significa una magnitud perceptible, las variables no tienen significado propio, sino que solo resultan significativas en cuanto nosotros las mezclamos. En investigación usamos una variable independiente, que es la que causa cosas, y una variable dependiente, que es la que va a recibirlas. Entonces, efecto de la simpatía en la conducta de compra de productos. La variable independiente es el efecto de la simpatía que tiene el vendedor y la variable dependiente es la actitud de compra a favor de comprar cosas que a lo mejor no son. Bueno, y así se hace una investigación. Esto ya se hace entonces con las variables. Bueno, entonces el lenguaje va cambiando hasta llegar a las variables y a partir de las variables es que ya se puede explicar con mucho más facilidad entonces lo que cada quien quiere comunicar, pero nunca brincando el tema de las convenciones, es decir, de los momentos en los que tenemos que ponernos de acuerdo con los significados. Bueno, aquí tenemos entonces, en la carta 23b dice, la civilización es una herencia de patrimonio que se transmite en las generaciones con senderos ascendentes y descendentes en los ciclos. Durante la minoría de edad de una subraza, este patrimonio es preservado para ella y para su predecesora, la cual a su vez desaparece y se extingue generalmente cuando la primera alcanza su mayoría de edad. Todo eso vamos a ver en este libro, porque se va a hablar de globos, de razas, etc. Y aquí tenemos el problema de la polisemia. Tenemos lo espiritual ya en las lenguas europeas, en este caso es el castellano. Tenemos el contrario, el que no está trabajando en lo espiritual, lo contrario es un lenguaje muy materializado. Pero este lenguaje se va acercando a lo espiritual a través de varias aduanas. Primero tenemos 180 grados de diferencia, es decir, estamos en la antípoda, del otro lado. Y si estamos del otro lado es que entendimos fatal, entendimos exactamente lo contrario. Pero si empezamos a caminar, entramos en el contradictorio que está a 135 grados. Y esto que estamos diciendo es material, pues está muy lejos de lo espiritual. ¿Cuántos? 180 grados. Esto de lo que estamos hablando es no material. Ah, bueno, está un poco más cerca, porque no material ya se alejó de material y se acerca a espiritual, 135 grados. Después tenemos un ecuador aquí, como recorrido hacia lo material, y entonces ahora nos vamos a los 90 grados. Sería no espiritual. No espiritual todavía no es espiritual, pero es mejor que no material y que material. Y después nos acercamos a 45 grados con los análogos, que se nos habla mucho de las analogías, y ahora sí tenemos 45 grados, 40, 15, 18, 17, pero bueno, todos van en un paquete en donde el problema de la interpretación de los significados es mucho más difícil que si no se usara este paquete. Entonces, si revisamos aquí otra vez, la civilización, que viene de refinamiento, es una palabra francesa, es una herencia, todos entendemos que es eso, es un patrimonio, es el heritage, todos lo entendemos también, se transmiten las generaciones a través de senderos ascendentes y descendentes, eso queda claro, que están dentro de los ciclos. Y aunque nos detengamos, realmente estamos hablando aquí entonces de una disparidad menor a 45 grados. Esto se puede entender perfectamente. Durante la minoría de edad, y esta es una alegoría de la subraza, este patrimonio es preservado para ella por su predecesora. Es decir, cuando ya llegó la nueva raza, la aria, pues entonces todavía tenemos de alguna manera
este patrimonio sea preservado por la raza anterior portante, lo cual a su vez desaparece y se extingue generalmente cuando la primera alcanza su mayoría de edad y así sucesivamente. Eso también se entiende. Al principio la mayoría de estas subrazas dilapidan y administran mal su herencia, como los adolescentes o los niños, o la dejan sin aprovechar en los cofres ancestrales. Rechazan desdeñosamente el consejo de sus mayores y como niños prefieren jugar en las calles antes que estudiar y sacar el máximo provecho de la riqueza que se les ha heredado, almacenada para ellos en los archivos del pasado. Y así fue como durante el periodo de transición de ustedes, la Edad Media, Europa rechazó el testimonio de la antigüedad, llamando a sabios como Herodoto y otros eruditos griegos el padre de las mentiras, como niños, hasta que aprendió algo más y cambió el apelativo por padre de la historia. Ahora ustedes, en lugar de descuidarla, acumulan y aumentan la riqueza porque ya llegaron a la mayoría de edad. Como toda raza, la suya tuvo sus altos y sus bajos, sus periodos de honor y deshonor, su medianoche oscura y ahora se está acercando a su brillante mediodía. Esto es bellísimo y lo podemos interpretar a través de este sistema para ver entonces cómo es que caminamos y cómo bajamos y de hecho en cada encarnación sucede lo mismo. Bueno, de este lado tenemos creíble, significa algo que por sus características que puede o no merecer ser creído, es otro gran tema. Cuando la oscuridad se mete a estas formas de explicar las cosas, ellos trabajan también con la credibilidad. Ya sabemos entonces que también son muy desarrollados, tienen el mismo conocimiento que muchos maestros, muchos de hecho han sido maestros y pasaron del lado izquierdo. Y entonces tienen la capacidad de hacer cosas creíbles, pero en realidad son fake, son cosas que no son, primero no son ciertas y segundo pueden ser muy dañinas. Luego viene un poco del mérito, si lo quieren ya leer con mucho cuidado este tema, pero eso es un poco para completar la parte que está de este lado. Bueno, voy a continuar. Vamos ahora entonces a profundizar más sobre el tema de la comunicación, que es crucial para lo que estamos estudiando. Esta es una señora que se llama Susan Lengler. La cita es citada dice, detrás de los símbolos se encuentran las abstracciones más audaces, más puras, más frías que la humanidad creará jamás. Ninguna de las especulaciones escolásticas, la escolástica es la armonización de la razón y de la fe, de fide y ratio, sobre las esencias y los atributos, se acercó a nada similar en la abstracción del álgebra, porque esta va a ser la introducción a lo que vamos a ver ahora de lo más complicado de las comunicaciones. No obstante, estos mismos científicos que se enorgullecerían de su conocimiento táctico concreto, que proclaman rechazar toda prueba excepto las empíricas, lo que puede verse a través de los sentidos, jamás vacilaron en aceptar las demostraciones y los cálculos y las entidades incorpóreas, a veces reconocidamente ficticias, de los matemáticos. El cero y el infinito son incorpóreos. Las raíces cuadradas de los números negativos, las longitudes inconmensurables, es decir, que no se pueden medir, y las cuartas dimensiones encontraron una bienvenida sin reserva en el laboratorio cuando el ego reflexivo corriente, que todavía podía aceptar como un acto de fe la sustancia anímica invisible, dudaba de su respetabilidad lógica. Es decir, hubo una especie de truco en la ciencia para aceptar ciertas cosas siempre que conviniera a sus propios intereses. El secreto radica en el hecho de que un matemático no pretende afirmar nada acerca de la existencia de la realidad o la eficacia de las cosas. Le interesa la posibilidad de simbolizar las cosas, como los lenguajes, y de simbolizar las relaciones que pueden establecerse entre ellas. Sus entidades no son datos, sino conceptos. Es por eso que los números imaginarios y los decimales infinitos son tolerados por científicos para quienes los agentes y los poderes invisibles y los principios constituyen todo un anatema. Las construcciones matemáticas no solo son símbolos, tienen significados en términos de relaciones, no de sustancia. Bueno, lean a Susan Lengler, no tengo mucho de ellos acá. Y ahora lo último, el último concepto para ver esta complejidad. Cuando dejamos de utilizar la comunicación para comunicarnos, es decir, para estar hablando y chateando o lo que fuera entre nosotros, la usamos para comunicar algo acerca de la comunicación, es decir, tenemos el problema de la comunicación y luego de un lenguaje que hable acerca de la comunicación, como de las matemáticas, cuando hablan de los números y de las ecuaciones que cualquier matemático pone, y luego se habla del álgebra para hablar acerca de las matemáticas. Pero nosotros no tenemos otro lenguaje para hablar acerca del lenguaje, es el mismo lenguaje analizándose a sí mismo. Tenemos un problema similar a lo que pasa entonces con el conocimiento de nosotros mismos. Entonces, cosa que es inevitable cuando investigamos sobre la comunicación. Utilizamos conceptualizaciones que no son parte de la comunicación, sino que se refieren a ella. Y a eso se le llama metacomunicación. Siguiendo la analogía con las matemáticas, hablamos aquí de metacomunicación. Comparada con las metamatemáticas, la investigación sobre la metacomunicación presenta dos desventajas significativas.
La primera consiste en que el caso de comunicación humana no hay por el momento nada comparable con un sistema formal de cálculo en el caso de la comunicación. Como demostraremos más adelante, esa dificultad no excluye la utilidad de cada concepto. La segunda dificultad está estrechamente relacionada con la primera. Mientras que los matemáticos poseen dos lenguajes, números y símbolos algebraicos para expresar los números matemáticos y el lenguaje natural para referirse a las metamatemáticas, porque lo hacen a través de nuestra lengua, nosotros estamos básicamente limitados al lenguaje natural como vehículo para la comunicación, pero también para hablar acerca de la propia comunicación. Y ahí es donde radica entonces el verdadero problema, y aquí viene un pequeño análisis de la enseñanza teosófica. Vamos a ver esto con claridad de lo que está diciendo, lo que se está diciendo en relación a las cosas de las que estábamos hablando. Y aquí dice la aplicación de la enseñanza teosófica. Vamos a hablar de la perspectiva constructivista cognitiva. Mantiene que los alumnos, nosotros, somos creadores y constructores de nuestros propios conocimientos y destrezas. Más que recibirlos completamente de la persona que nos enseña, nosotros lo ponemos en el contexto de lo que tenemos cognitivamente en el interior nuestro y le damos sentido. Y al darle sentido, entonces somos creadores de aquello que se nos está brindando. Y al hacerlo, de alguna manera, estamos modificando al menos un poco estos contenidos. Esta consideración supone interrogarse acerca de cómo llegan a construirse estos conocimientos y destrezas. ¿Cómo es que hacen los constructivistas para explicar esto? Uno, el teósofo escucha, lee, se interroga interiormente. Primero, cuando escucha y lee, está entonces expuesto al profesor, es decir, o al teósofo que sabe más y que está explicando algo. Después se interroga interiormente, antes de eso, por supuesto, interroga al expositor para saber más acerca del tema, pero terminado esto, ahora se interroga a sí mismo interiormente y obtiene el conocimiento, es decir, lo acomoda. Dos, el teósofo relaciona estos conocimientos con lo que sabe de su vida y genera una unión o no unión, es decir, le encuentra sentido o no sentido. Número tres, el teósofo integra lo unido a su vida personal y lo aplica. Eso es lo que pasa entonces en el conocimiento cuando tiene esta profundidad. Al respecto señalan que son las actividades y los recursos que se les presentan los que hacen que se trabaje la mente del alumno, en este caso de los teósofos, pero que para que dicha mente trabaje es imprescindible que el alumno, el teósofo, decida interpretar y explicar sus propias experiencias. Cuando todo lo que sabemos lo convertimos en experiencia, ahora volvemos a interrogarnos interiormente para darle sentido a esas experiencias. ¿Qué sentimos? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Y estas experiencias son actividades prácticas teosóficas que deben diseñarse didácticamente, andragógicamente y con una serie de recursos de que eso está sobrada la teosofía. La teosofía está sobrada de recursos. Ahora tenemos entonces que convertir estos recursos en actividades prácticas que deban diseñarse didácticamente, es decir, muy bien estructuradas y andragógicamente, pues sobre todo para los que tienen ya mucha experiencia en este tema. Pues bien, la consecuencia de esa acción interpretativa del alumno es la creación y construcción de sus propios conocimientos y destrezas, y precisamente esa reestructuración cognitiva de sus concepciones es lo que sería el aprendizaje teosófico. Bueno, esto está muy interesante y se puede desprender de aquello. La práctica del aprendizaje teosófico y los resultados individuales al aplicar un modelo constructivista. Tenemos aquí abajo de la viñeta la enseñanza, que es el profesor, que en este caso es Mafalda, la motivación por aprender, que es Manolito, después el afianzamiento de ese compromiso y luego lo que es el interrogatorio interno. Y entonces vamos a ver la viñeta, dice, ¿qué te parece esta frase, Felipe? Le dice a Felipe, perdón, conócete a ti mismo, esa es la enseñanza, ese profesor teósofo al teósofo que recién ingresa. Y el teósofo está muy motivado, motivación por aprender, me parece excelente, le dice a Mafalda, es más, de hoy en adelante comenzaría a ponerla en práctica. Sí, señor. Después el afianzamiento del compromiso al tratar de acomodar esto en su interior. No voy a parar hasta llegar a conocerme a mí mismo y saber cómo soy yo realmente. Y luego viene pues el choque, una vez no encaja con algunas cosas que teníamos preconcebidas. Dios mío, y si no me gusta, ¿qué voy a hacer? Bueno, el miedo y la crisis. Entonces, cuando descubrimos y aceptamos o rechazamos las partes oscuras de nuestra naturaleza, entramos en esa pequeña crisis y esa crisis es fundamental, no nada más para nosotros los teósofos, para todo el mundo, para poder integrar entonces las cosas que requieren trabajo. Y aquí es un ejemplo de cómo nos habla la oscuridad y cómo nos habla la luz. Bueno, y finalmente ya esto para terminar de hablar de la comunicación, que es de lo que están hablando Ginera Hadassah en relación al gran problema de transmitir la enseñanza teosófica. Bueno, vamos a ver este último ejemplo que les pongo. De acuerdo con esa interpretación, la principal preocupación se basa y centra en cómo se produce la construcción del conocimiento en el teósofo para que le quede claro al teósofo qué es y qué no es lo que él está aprendiendo. Esta preocupación intenta elucidar cuáles son las variables que intervienen en este proceso. Al respecto se señala que son tres.
Las tareas y las actividades son variables que pueden ser mejores o peores, pueden ser independientes o dependientes. Dos, los procesos sociales de la logia, de la que estamos hablando con especial énfasis en las relaciones de los grupos de trabajo. Es decir, cómo se trabajan estas lecturas y cómo se aplican, cómo se cuestionan, cómo se esquematizan, cómo se dibujan, etcétera. Y por último, el papel que desempeña el instructor para poder facilitar que esto pase y entender que en cada cabeza se está armando un puzzle que es diferente al suyo, no completamente, va a estar dentro de los 45 grados más importantes, pero por supuesto que no puede ser tan diferente como para que esto pueda manipularse o errar en el sentido de lo que se trata de transmitir. Las perspectivas socioculturales centradas en la comunidad defiende que el aprendizaje y el razonamiento son procesos sociales que ocurren en contextos sociales y entre los individuos que las integran, más que entre cada uno de ellos. Bueno, con eso terminamos de ampliar entonces lo que dijo Ginebra Cadasa en su momento. ¿Cómo rectificar y corregir las informaciones y mentiras que enajenan nuestras mentes para madurar y así agilizar la evolución, haciendo un esfuerzo entonces con intuición? Bueno, ya recibimos la información teosófica. Ahora, cuando la ponemos en contexto con lo que nosotros creemos o somos o hacemos, nos damos cuenta que vamos a tener que hacer un cambio, o quedamos como estábamos, es decir, un cambio frustrado, o vamos a cambiar. Y aquí vamos a usar este señor que se llama Kurt Lewin, que es muy, muy famoso y tiene su propio modelo de cambio. Él dice que cuando una persona está consolidada en conocimientos, está congelado. Entonces, lo primero que hay que hacer es descongelar para que el hielo se convierta en líquido. Formamos un nuevo molde y volvemos a recongelar. Ese es el modelo que tiene él, que es un modelo además muy, muy reconocido. Vamos a ver de ese lado, entonces, encarnamos una sola vez, es un principio, y nuestro conocimiento congelado nos dice, pues claro que no. En la Edad Media nos mataban si decíamos eso. Bueno, entonces, no. Entonces hay que descongelar, licuamos, esto se licua, y después, ya que queda licuado, hacemos el nuevo molde y decimos, si no encarnamos una sola vez, encarnamos muchas veces. Y entonces de este dilema sale el nuevo molde, y entonces ya dejamos de creer lo que creíamos y empezamos a creer lo que estamos estudiando. Bueno, pero ¿qué pasa? Que en el momento del dilema la persona se echa para atrás y dice, no, yo creo que no. Y entonces va sobre el mismo molde y a pesar de que descongeló, se regresa al molde original y lo que hace es fortalecer la creencia de que solo encarnamos una sola vez. Bueno, entonces en el nuevo molde se hace el recongelamiento para el que sí cambió. Y aquí tenemos el que no cambió, que se queda con la interrogación, y el otro que ya avanzó un escalón y a partir de ese pues va a poder interpretar mucho mejor la enseñanza teosófica cuando empieza con los basics. Entonces, cuando los basics están ya perfectamente introyectados e integrados, el resto de la literatura encuentra la mejor manera de acomodarse en la parte cognitiva interior que cuando solo lo vemos como una realidad ficticia o lejana. Bueno, vamos a hablar de congelamientos y descongelamientos ahora atendiendo otra vez a las cartas. Y continuamos. Dice, el 1 de diciembre, el señor Hume, escribiendo al coronel Olcott, dijo de nosotros, aquí es un ejemplo, en cuanto a los hermanos, dijo Hume, tengo un sincero afecto por Cache y siempre lo tendré. Estamos hablando de la parte congelada. Por lo que respecta a los demás, no dudo que son hombres buenos y que actúan según sus propias luces. Pero por lo que se refiere a su sistema, por supuesto, estoy totalmente en contra. Pero nada tiene que ver con los objetivos prácticos exotéricos de la sociedad teosófica, en la cual y en cuyo desarrollo yo puedo cooperar tan cordial como agradablemente con nuestros hermanos cuando, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que declaró Hume. 8 días antes, el 22 de noviembre, él había escrito al Srivas Rao, el juez en Madrás, lo siguiente. Encuentro que la fraternidad es un grupo de hombres perversos, egoístas, los cuales, como agrupación, no se preocupan más que de su propio desarrollo espiritual. Entienda que a este respecto KH es una excepción, pero yo creo que es la única. Y su sistema es el del engaño y está en gran parte contaminado de hechicería, puesto que ellos utilizan espectros, es decir, elementales para llevar a cabo sus fenómenos. Por lo que respecta al engaño, una vez que un hombre se ha convertido en chela y se ha comprometido con los juramentos que ellos exigen, ya no se puede creer una sola palabra de lo que él dice. Mientras mienten de una manera sistemática en cuanto a la hechicería, el hecho de que hasta la época de Son Capa ellos son un grupo de duros civiles hechiceros, y ya no sigo leyendo. Bueno, entonces, algo le pasó a Hume en donde descongeló y el producto recongelado quedó hasta peor de como estaba. En este caso, por eso hablábamos entonces de las manipulaciones y de las personas que influyen, en este caso sobre los teósofos, para engañarnos, para engañarlos a los teósofos y en general a todos los de las escuelas serias. Les vemos a estas personas mucha credibilidad por cómo hablan,
porque tienen además dotes para hacerlo, pero en el fondo empiezan a poner una serie de conceptos que a la hora de construirlos en nuestro interior nos van a alejar un poco del sentido fundamental desarrollado por los fundadores. Bueno, es un ejemplo entonces de lo que pasa. Es el mismo sujeto hablando en dos formas diferentes. Este ya se descongeló y se recongeló mal. Bueno, aquí viene un poco de lo que le pasó a Dion Fortune, que se separó de la organización y formó el Templo de la Luz Interna. Y luego tenemos aquí el caso de Crux, que los maestros tocan de alguna manera lo que es la orden hermética de la aurora dorada, y cómo la institución esta de la investigación psíquica. Tómenle una foto, háganle una foto si a alguien le interesa verlo con más llamada. Y aquí viene lo de Anna Sprengel, que de la que ya hablamos. Anna Sprengel habla mucho de entonces de cómo puede uno regresar a través de otros, de rechazar cierta literatura o de hacer una apertura real para poder entrar en un conocimiento más profundo y para poder hacer unas construcciones apropiadas en el interior de nuestras mentes que nos permitan seguir avanzando en los escalones y no que estemos en esos escalones un poco mal balanceados por no haber introyectado perfectamente bien lo que los maestros tratan de, de decirnos. Bueno, esto es una copia de lo mismo y entonces terminamos esta parte para llegar a la deseable expansión del conocimiento teosófico, que es de lo que está hablando entonces Jnana Hadassah. Estamos con la sección primaria de la primera, ahora sí, ya terminamos la introducción de él y pusimos un extra de información para poder analizar lo que yo supongo que quería decir Jnana Hadassah en relación a los problemas que había en la transmisión del conocimiento teosófico. Y ahora sí vamos entonces con la primera parte. Esto está basado en preguntas, entonces hay una pregunta que pone en este libro Jnana Hadassah, que son las preguntas 1 y 2. Y la pregunta es la siguiente: entendemos que el ciclo de necesidad de nuestro sistema solar, correspondiente al hombre, consta de 13 globos objetivos, de los cuales el nuestro es el inferior, habiendo sobre él 6 globos en el ciclo ascendente y 6 en el descendente, con un 14º globo inferior al nuestro. Y luego pregunta, ¿es eso exacto? Aquí estamos viendo entonces la persona que está licuando lo que tiene congelado, pero está preguntando. Está preguntando al maestro para que le explique antes que lo vuelva a que el recongelamiento salga mal. Respuesta 1. El número no es del todo exacto, contesta el maestro. Eso de que eran 6 para abajo, 6 para arriba. Hay 7 globos objetivos y 7 globos subjetivos. Entre paréntesis, es la primera vez que se me permite dar el número exacto. Y no nada más el número, sino además la diferencia entre estos dos globos, objetivos y subjetivos, que al final son lo mismo, que son los mundos de causas y efectos. De los globos objetivos ocupa nuestra Tierra el inferior punto de conversión, en donde se equilibran el espíritu y la materia. Pero no os toméis la molestia de cavilar sobre esta exacta base, porque os sumiréis en confusión, y puesto que las infinitas ramificaciones del número 7, entre paréntesis, uno de nuestros más hondos misterios, el carácter septenario de todo, es uno de los más hondos misterios, están íntimamente relacionadas con la interdependencia de los 7 principios de la naturaleza, repito. Entonces vean lo que está diciendo aquí el maestro. No se tomen la molestia de cavilar sobre esta exacta base, porque os sumiréis en confusión. Mejor construyan en su interior lo mucho que ya han aprendido en los escalones anteriores. Por ejemplo, que hay muchas ramificaciones del número 7. No está diciendo que del 7 se desdobla el unfold a 8, 9 o 10. Está diciendo que dentro del mismo 7 va a haber muchas ramificaciones, pero se planta en 7. Y luego dice sobre el 7, es uno de nuestros más hondos misterios. Bueno, pues estas ramificaciones están íntimamente relacionadas en interdependencia con los 7 principios de la naturaleza y del hombre. Otra vez, la naturaleza septenaria del hombre, la naturaleza septenaria de los principios de la naturaleza, y entonces con eso ya le está contestando que son 7. Solo se me ha permitido hasta ahora daros esa cifra. Lo que pueda revelar, lo revelaré en una carta que apenas estoy terminando. Bueno, aquí es una respuesta. Está diciendo, no congelen todavía el tema. Procuren, por favor, no congelarlo. Déjenlo en líquido, pero tomen en cuenta ciertas consideraciones. Y dice, una parte de ustedes entiendo por qué se confundieron. Efectivamente, hay 7 globos objetivos y 7 subjetivos. Ustedes sumaron, dijeron, pues son 14.
Y luego dice, es la primera vez que me permite dar el número exacto. Y luego viene, son los mundos de causas y efectos. De los globos objetivos, ya se pasa solamente a los objetivos, ocupa nuestra Tierra el inferior punto de conversión, donde se equilibran espíritu y materia. Pero no os toméis la molestia de cavilar sobre esa exacta base, porque os sumiréis en confusiones, puesto que las infinitas ramificaciones del número 7, ya lo estoy leyendo más rápido y ven que es más complicado entenderlo así, uno de nuestros más hondos misterios están íntimamente relacionados y de más interdependencia con los 7 principios de la naturaleza y el hombre. Leído rápido, pierde uno el sentido de lo que el maestro está diciendo aquí, pero la respuesta es impecable. Por impecable, porque está contestando con cuidado lo que se le está preguntando con cuidado también. Bueno, continuamos. Más sobre este tema. Este señor a lo mejor ya lo conocen, se encontró hace algún tiempo entre Suiza y Austria, me parece, una persona que había fallecido a 3.500 años antes de Cristo, o sea, un señor de 5.500 años de antigüedad. Era aparentemente alguien que había salido de viaje porque llevaba un morral ahí con algunas cosas y comida y lo que sea, pues seguramente lo agarró en la nevada y luego las nieves que se mueven, los glaciares, lo sacaron y entonces ahora está en un museo y bueno, entonces, eh, y aquí vamos entonces a hablar un poco de este señor, por eso lo estoy poniendo acá. Dice, cada vez que una pregunta se hace sobre la evolución o sobre el desarrollo de cualquier reino que se presente ante usted, tenga siempre presente que todo está sometido a la regla septenaria de series con sus correspondientes y mutuas relaciones en todas las partes de la naturaleza. Aquí lo vuelve a decir el maestro en otra carta. En la evolución del hombre existe el punto más alto, el punto más bajo, un arco descendente que llega al punto más bajo, aceptable, y el punto más alto también aceptable dentro de la franja en la que podemos estar como humanidad. En un arco descendente y un arco ascendente. Como es el espíritu el que se transforma en materia y no la materia la que asciende, entonces lo que sucede es que no vamos a tener una manera de entender esto si no lo leemos con mucho detenimiento. Si la evolución del hombre existe un punto más alto, eso lo entendemos, y un punto más bajo, es decir, hay una franja. No podemos ir más arriba de lo más arriba que es, tan alto como se pueda, pero no más alto de lo que se debe, ni podemos ir más bajo de lo que se es, tan bajo como se pueda, pero no más bajo de lo que se puede, y entonces uno se embarca descendente y un arco ascendente. El arco ascendente llega a un tope para nosotros, que no es el tope para todos, pues digamos para las personas con más desarrollo que nosotros. Como es el espíritu el que se transforma en materia y no la materia que asciende, pero es la materia la que se convierte una vez más en espíritu, es evidente que la primera evolución de la raza del planeta y la última, al igual que de la de cada ronda, debe ser más etérea y más espiritual. Tiene que haber entonces una serie de ganancias. La cuarta raza, o la del nivel más inferior, que es donde estamos, tendrá que ser más física progresivamente en cada ronda, desde luego. Aquí vuelve a dar más información. ¿Por qué? Porque va ganando masa, entonces es más física y tiene menos energía con conciencia, es decir, espíritu. Entonces, progresivamente se llega al tope. Y es un tope que no anula alguna proporción de espíritu con conciencia, precisamente porque estamos en el mundo manifestado, donde estamos invariable e inevitablemente vinculados a una relación espíritu-materia. Entonces dice progresivamente en cada ronda, desde luego, y al mismo tiempo, como la inteligencia física es la manifestación velada de la inteligencia espiritual, cada raza evolucionada en el arco descendente debe ser físicamente más inteligente que su predecesora. Repito, como la inteligencia física, la del cerebro, es la manifestación velada de la inteligencia espiritual, la de la energía con conciencia, cada raza, en su devenir, evolucionada en el arco descendente, debe ser físicamente más inteligente que su predecesora, es decir, va a tener una inteligencia física, que es la cerebral, que la predecesora. Y cada una en el arco ascendente deberá tener ahora una forma más refinada de inteligencia de la mente, mezclada con intuición espiritual. Entonces, mientras descendemos en la parte física, mandamos entonces toda nuestra inteligencia, o por lo menos una buena parte de ella, a la parte física que está representada por el cerebro físico. Cuando empezamos el arco ascendente, entonces empezamos a tener ahora una inteligencia muchísimo más refinada en el arco ascendente, en donde tenemos una mentalidad que es una mezcla, que se mezcla con intuición espiritual y una forma más refinada de razonamiento, que es un razonamiento espiritual. Bueno, lo que está diciendo acá, esto también podemos ampliarlo mucho a raíz de todo lo que la neurociencia ya comenta, pero al final de cuentas esto es bellísimo. O sea, la cantidad de información que el maestro nos ofrece o les ofreció, en este caso a Sinet y a Hume hace 150 años, es bellísima, es muy puntual, muy bien expresada y
No diría fácil de entender porque viene muy comprimida y por eso yo la separo en puntos para que nosotros podamos pues, poco a poco ir atornillándola en nuestro modelo constructivista. Este es el mismo hombre que encontraron y que hicieron la reproducción. La primera raza o estirpe de la primera ronda, después de un Manvantara solar, sería pues una raza de hombres dioses o de una configuración casi impalpable en realidad. Así es decir, súper etérica. Por favor, espere mi próxima carta antes de que esto vuelva a confundirle o embrollarle. En ella le explicaría muchas cosas, porque cada vez que el maestro amplía, es lo que les comentaba, si no hemos dado los pasos necesarios en los escalones previos, empezamos a embrollarnos, porque ahí están las cosas que no fueron bien atornilladas en la parte constructivista de la mente. Repito, la primera raza o estirpe, después de la explicación que nos acaba de decir, en la primera ronda, después de un Manvantara solar, sería pues una raza de hombres pues, prácticamente dioses, porque están entonces en una parte superetérica, de una configuración casi impalpable físicamente, y en realidad es así. Por favor, espere mi próxima carta antes de que esto vuelva a confundirle o a embrollarle. Pero entonces surge la dificultad para el estudiante de conciliar este hecho con la evolución del hombre a partir del animal. Y aquí el maestro dice, para poder profundizar aquí hay que descongelar, hay que licuar y recongelar el tema de todo lo que los europeos tienen metido en la cabeza en relación a que venimos de los animales y muy específicamente de los simios. Bueno, pero entonces surge aquí una gran dificultad para el estudiante, que es conciliar todo lo que van aprendiendo con lo que ya se aprendió y se congeló acerca de que el ser humano viene a partir de un animal, por muy superior que sea su forma entre los antropoides. Y sin embargo es conciliable para aquel que se atenga religiosamente a una estricta analogía entre las operaciones de los dos mundos, el visible y el invisible. Cuando mandamos a la basura el tema de la evolución relacionada con que venimos de los simios y lo que sea, y realmente aligeramos nuestra sala, nuestro amueblado mental, para que pueda llegar la nueva sala ahí. Entonces y no va a convivir esta sala con las reliquias de otras, porque van a ser contradicciones. Entonces tenemos que sacar esa sala para ponerla nueva. Dice, y por eso dice el maestro, y sin embargo es conciliable para aquel que se atenga religiosamente a una estricta analogía entre las operaciones de los dos mundos, es lo que va en esa sala, el visible y el invisible. En realidad entonces es una materialización y después hay una, eh, hay una creciente pérdida de la masa para ganar más energía con conciencia, ya está más que explicado. Dice, y en realidad un solo mundo, ya que uno está actuando dentro de sí mismo, por así decirlo. Ahora bien, hay y tiene que haberlos fracasos en las razas etéreas de las muchas clases de Diyan, Choans o Devas, lo mismo que entre los hombres. No todo sale bien a la primera, no todo funciona como todos quisiéramos que funcionara. De repente hay fallos, los fallos crecen y originan fracasos. O sea, algunas cosas no se logran. Esto es muy importante que lo revisemos. Pero, sin embargo, estos fracasos están demasiado adelantados y espiritualizados para verse obligados a retroceder desde su estado de Diyan Chuan al vórtice de una nueva evolución primordial a través de los reinos inferiores. Dice el maestro, sin embargo, aunque hay fracasos, no es que regresamos como en el Mario Bros. Hasta la vida número uno y otra vez hay que empezar a funcionar. No, regresamos a lo inmediatamente anterior, es lo que yo entiendo que está diciendo. Estos fracasos están ya muy adelantados y espiritualizados para verse obligados a ir hasta el bottom line, es decir, hacia su estado de Dian Chuan, al vórtice de una nueva evolución primordial a través de los reinos inferiores. Eso no va a pasar. Siempre hay un regreso menor, no es un regreso mayor, con algunas excepciones. He aquí lo que ocurre cuando tiene que evolucionar un nuevo sistema solar en estos Dian Chuans. Bueno, vamos a continuar porque el libro ya va a empezar a ponerse un poco complicado. Se recuerda la alegoría hindú de los devas caídos, arrojados por Shiva al Andhara, a quienes para Brahma les permite que lo consideren como un estado intermedio. Subrayo lo de estado intermedio porque es muy interesante. En toda la evolución va a haber muchos limbos, donde estamos con un pie de un lado, o sea, no estamos totalmente allá ni seguimos totalmente acá. Son los limbos, como el tránsito de donde venimos a la vida o el tránsito de aquí a cuando moramos. Bueno, repito, recuerda la alegoría hindú de los devas caídos. Dice, donde ellos pueden prepararse mediante una serie de renacimientos en esa nueva esfera para un estado superior. Está hablando entonces los ángeles caídos, los arrojados por Shiva, por los errores, por sus fallos, por lo que fuera, porque no pudieron avanzar. Entonces para Abraham, lo que hace
es que permite que se les considere a ellos un estado intermedio. No van a ir hasta el fondo, se van a quedar en un estado intermedio. Van a hacer una especie de examen de recuperación, donde ellos puedan prepararse en ese estado intermedio que no es el que deberían estar por los fallos cometidos, pero van a estar cerca de aquello que perdieron mediante una serie de renacimientos en esa nueva esfera que es este estado intermedio, para luego retomar otra vez la dinámica hacia un estado superior. Es una especie de nueva regeneración. Son conducidos a él por la afluencia en cabeza de los elementales y se quedan como fuerza espiritual latente o inactiva, en el aura del mundo naciente de un nuevo sistema, hasta que se alcance la etapa de evolución humana. Entonces el karma los alcanzará y tendrán que apurar hasta la última gota de la amarga copa de la retribución. Aquí está más poético, pero es real. Después se convierten en una fuerza activa y se unen a los elementales o a las entidades avanzadas del reino animal puro para desarrollar poco a poco el tipo completo de humanidad. En esta combinación pierden su inteligencia superior y su espiritualidad débica, porque eran devas, para recuperarlas al final del séptimo anillo de la séptima ronda. Bueno, pues vamos a hablar. Les comentaba que este libro entonces trae cosas un poco más complicadas y yo creo que lo voy a dejar hasta acá. Y aquí tengo un poco lo que dice Blavatsky acerca de los ángeles caídos y luego lo que enseña la Cábala de las fuerzas desequilibradas y cómo caminan. Vamos a dejar esto como ya son las y media, entonces vamos a dejar esto para la próxima sesión y ya entramos de lleno entonces en el libro de Hinra Hadassah. Voy a dejar de compartir y pasamos entonces a las preguntas, comentarios o cosas que quieran ustedes agregar a la exposición. Nada más les pido un momentito para dejar aquí una señal y saber dónde me he quedado. A ver. Entonces la siguiente arrancamos con esto. Muy bien. Antes de pasar a lo que sigue, les quiero compartir el esquema del maestro Cache, ya lo conocemos, ¿no? De este lado lo puse pues, para hablar un poco de cómo lo está explicando aquí Hinra Hadassah. Se va perdiendo entonces en materia de energía, están totalmente, los devas están casi totalmente etéricos, como decía la lectura que estamos viendo, van ganando materia hasta llegar a la cuarta, empezamos a subir y es prácticamente lo mismo, solamente está explicado en un formato de espíritu materia. Bueno, eso lo vamos a ver la próxima. Y pues nos falta un montón. Luego tenemos que nos vamos a meter un poco con Annie Besant para hablar también de la generación, bueno, algo, para poder explicar con más con un poco más de más consistencia lo que aquí Hinra Hadassah trata de explicaros. Bueno, dudas, comentarios, chicos. Está bonito el libro, ¿no? Vamos a tener que irnos con mucho cuidado aquí para poder entender bien las cosas que aquí se dicen. Y vamos a tener que hacer ejemplos, abrir una serie de circunloquios para poder revisar otras obras teosóficas posteriores que puedan de alguna manera hacer más consistente lo que estamos tratando de explicar y luego pues así vamos avanzando poco a poco. Bueno, pues no hay preguntas, comentarios, dudas, quejas o lo que fuere. Bueno, quejas no, porque ya vieron el otro día cómo se puso el asunto, pero todo lo demás, bienvenido. Bueno, pues muchísimas gracias. Le estoy haciendo las clases de 1 hora porque el material es denso y espero que lo vayan ustedes amarrando bien. Y si los hago muy largo, ya me habían echado pleito una vez, que era tan largo que ya se perdía un poco Entonces, pues 1 hora creo que es suficiente y creo que podemos amarrar bien todo lo que aquí se va diciendo. Muchas gracias, chicos, a todos, como siempre, por mantener viva esta clase. Ahora vamos a ver cosas muy bonitas en esta obra, pero complejas. Todos de alguna manera hemos revisado, pero bueno, los vamos a revisar ahora en la forma que Hinra Hadassah nos está conduciendo. Muchas gracias a todos, chicos. Nos vemos la próxima semana.